En la noche de gala del barco, la mesera se quedó paralizada al darse cuenta de que el millonario era su esposo, quien murió hace 13 años. Ella se acercó y el mar Caribe brillaba como un espejo dorado bajo el sol matutino, cuando Valentina Herrera ajustó por última vez su uniforme blanco de garzonete, 2 años trabajando en el crucero Esperanza del Mar, y aún le costaba creer que este gigante de acero y cristal fuera ahora su hogar. Sus manos, curtidas por una década de coser hasta altas horas en los pueblos más remotos de Michoacán, ahora llevaban bandejas de plata entre millonarios que gastaban en una sola cena lo que ella ganaba en un mes. «Órale, Valentina, ya se te hace tarde para el turno de la mañana», le gritó Magdalena desde el pasillo de servicio. La mujer de 60 años, con su cabello gris siempre recogido en un moño perfecto, había sido su salvavidas desde el primer día. Magdalena conocía cada secreto de ese barco, cada rincón donde los ricos escondían sus vergüenzas. «Ya voy, Magda. Solo me estaba preparando mentalmente para otra jornada sirviendo a estos mis reyes», respondió Valentina con una sonrisa cansada, usando esa palabra que tanto le gustaba para describir a los pasajeros de primera clase. El crucero era un mundo aparte. Por las mañanas, Valentina servía desayunos en la terraza del deck superior, donde señoras con diamantes del tamaño de cerezas se quejaban del clima perfecto. Por las tardes, limpiaba copas en el bar del casino, escuchando conversaciones sobre negocios que movían millones de pesos. Y por las noches, las noches eran lo más difícil. Ver a todas esas parejas bailando, riéndose, viviendo vidas que ella solo podía imaginar. «¿Sabes qué, mija?», le dijo Magdalena, mientras caminaban hacia el elevador de servicio. «Llevo 30 años trabajando en barcos de lujo, y nunca me canso de ver cómo la gente rica tiene los mismos problemas que nosotros, solo que con más ceros en sus cuentas bancarias». Valentina sonrió. Magdalena siempre tenía una filosofía para todo. Era como la tía que nunca tuvo, la confidente que la escuchaba cuando las memorias de Octavio la atacaban en las madrugadas. Octavio, su esposo muerto hacía 13 años, el padre de Lucía que nunca conoció a su hija. El elevador se detuvo en el deck principal y salieron al mundo de mármol y oro que caracterizaba las áreas públicas del crucero. Los pasajeros ya comenzaban a desperezarse. Algunos tomaban café en la terraza, otros leían periódicos financieros en los sillones de cuero italiano. «Oye, Valentina», susurró Magdalena, «hoy llegan los nuevos huéspedes VIP para la gala de mañana. Dicen que viene gente muy importante de la Ciudad de México y de España. Empresarios, políticos, hasta algunos artistas famosos. Más trabajo para nosotras», suspiró Valentina, pero por dentro sintió esa punzada familiar de curiosidad. Siempre se preguntaba cómo sería vivir así, sin preocupaciones, sin contar cada peso. Su historia era la de miles de mujeres mexicanas. A los 24 años había enviudado cuando Octavio murió en ese terrible accidente automovilístico en la carretera a Morelia. Lucía apenas tenía 2 meses de nacida, sin familia, sin dinero, sin nada más que sus manos hábiles para la costura. Había sobrevivido como pudo en pueblos donde el trabajo era escaso y los salarios, una burla. Durante 10 años había cosido vestidos de quinceañera, arreglado pantalones, bordado manteles para bodas ajenas, mientras criaba sola a su hija. Lucía había crecido viendo a su madre trabajar hasta que se le hinchaban los dedos, durmiendo apenas 4 horas por noche para poder pagar la escuela, la comida, los medicamentos cuando se enfermaba. El trabajo en el crucero había llegado como un milagro. Un conocido le había hablado de las oportunidades en los barcos de lujo que salían de Cozumel. «Pagan bien, dan casa y comida, y puedes ahorrar para darle un futuro mejor a tu hija», le había dicho. Y tenía razón. En 2 años había ahorrado más dinero del que había visto en toda su vida anterior. «¿En qué piensas, mija? Te veo muy seria», le preguntó Magdalena mientras preparaban las mesas del comedor matutino. «En Lucía. Ya tiene 13 años, Magda. Se está convirtiendo en toda una señorita y yo aquí, lejos de ella. A veces me pregunto si valió la pena». «Ay, no digas tonterías. Estás construyendo un futuro para esa chamaca. ¿Crees que podrías pagarle una buena escuela si siguieras cosiendo en Uruapan?» Valentina sabía que Magdalena tenía razón, pero el corazón de madre siempre pesaba más que la lógica. Lucía vivía con doña Carmen, una señora mayor que había sido vecina suya y que la cuidaba como si fuera su propia nieta. Hablaban por teléfono todos los días, pero no era lo mismo.
No era lo mismo despertar sin ver su sonrisa, sin poder abrazarla cuando tenía pesadillas, sin estar ahí para escuchar sus problemas de adolescente. Además, continuó Magdalena con esa sonrisa pícara que siempre tenía cuando sabía algo que los demás no. «Tengo una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?», preguntó Valentina mientras acomodaba los cubiertos de plata. «Esta semana hay un programa especial de intercambio estudiantil en el barco. Trajeron a un grupo de chavos de diferentes escuelas de México para que conozcan cómo funciona la industria turística. Y adivina quién está en la lista de participantes». El corazón de Valentina se detuvo por un segundo. «No me digas que...». «Sí, tu Lucía está aquí, en el barco. Llega esta tarde con el grupo de estudiantes de Michoacán». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Valentina. No había visto a su hija en 6 meses. 6 meses que se sintieron como años. La última vez que había ido a visitarla. Lucía había crecido tanto que casi no la reconoció. Ya no era la niña pequeña que se colgaba de su cuello. Ahora era una jovencita con ideas propias, con sueños que se extendían más allá de los límites del pueblo. ¿Cómo supiste, mija? Yo me entero de todo lo que pasa en este barco antes que el mismo capitán. Vi la lista de estudiantes esta mañana cuando estaba limpiando la oficina de administración. Lucía Herrera Salazar, 13 años, de Uruapan, Michoacán. Esa no es tu chamaca. Valentina tuvo que sentarse. La emoción era demasiado fuerte. Ver a Lucía, abrazarla, aunque fuera por unos días, era el regalo más grande que podía recibir. Pero, ¿sabes qué?, añadió Magdalena con tono más serio. Tienes que prepararte, porque estos programas son algo formal. Los estudiantes van a interactuar con los huéspedes, van a cenar en el restaurante principal, van a participar en las actividades. Tu hija va a ver cómo trabajas, va a conocer este mundo donde tú eres, pues, la que sirve. Era cierto. Lucía sabía que su madre trabajaba en un crucero, pero nunca había visto la realidad de su vida aquí. Para ella, mamá trabajaba en un barco bonito, donde ganaba buen dinero. No sabía que se levantaba a las 5 de la mañana, que soportaba las quejas y desplantes de los pasajeros, que dormía en un camarote compartido en el nivel más bajo del barco. No me da pena mi trabajo, Magda. Le he enseñado a Lucía que el trabajo honesto siempre debe ser motivo de orgullo. Lo sé, mija, por eso eres una madre tan especial. El día transcurrió volando. Valentina sirvió almuerzos, limpió mesas, atendió quejas sobre la temperatura del aire acondicionado y sonrió hasta que le dolieron las mejillas. Pero todo le parecía más liviano, sabiendo que en pocas horas vería a su hija. Al caer la tarde, mientras preparaba las copas para la cena, escuchó voces jóvenes en el lobby principal. Su corazón comenzó a latir como loco. Se asomó discretamente desde el bar de servicio y la vio. Lucía había crecido. Su cabello castaño, igual al suyo, le llegaba hasta los hombros. Llevaba el uniforme de su escuela y una mochila que se veía nueva. Estaba riendo con otros estudiantes, con esa risa cristalina que Valentina recordaba perfectamente. Por un momento, solo se quedó ahí, viéndola, su hija, su razón de vivir, la niña por la que había sacrificado todo, la que la hacía levantarse cada mañana con ganas de seguir luchando. Mañana sería la gran noche de gala. Los pasajeros VIP más importantes del año estarían ahí, y ella tendría que servir champán entre millonarios mientras su hija la viera trabajar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Valentina se sentía genuinamente feliz. La esperanza, pensó, a veces navega cuando menos la esperas. La noche de gala había transformado el Esperanza del Mar en un palacio flotante. Las luces doradas bailaban sobre el mar negro, mientras los invitados más exclusivos de México y España se paseaban por el gran salón principal como pavos reales, exhibiendo sus plumas. Valentina ajustó su uniforme de gala, una blusa blanca impecable y falda negra hasta la rodilla, y tomó la primera bandeja de champán francés de la noche. «Recuerda, mija», le susurró Magdalena, «esta noche los huéspedes están pagando $5,000 por persona solo por estar aquí. Trátalos como si fueran la realeza, aunque sepamos que muchos son unos nacos con dinero». El comentario le arrancó una sonrisa nerviosa a Valentina. Había servido en muchas fiestas elegantes, pero esta noche se sentía diferente. Sabía que en algún lugar del barco estaba Lucía, probablemente cenando en el restaurante estudiantil del deck inferior,
Ajena a que su madre trabajaba apenas unos pisos arriba, el salón principal era una sinfonía de cristal y oro. Arañas de cristal colgaban del techo abovedado, proyectando arcoíris sobre las mesas cubiertas con manteles de seda. Los hombres lucían smokines perfectos y relojes que costaban más que un auto, mientras las mujeres desfilaban vestidos de diseñador y joyas que brillaban como constelaciones privadas. «Disculpe, señorita», le dijo un hombre mayor con acento español. «¿Podría traerme otro champán? Este está muy, ¿cómo decirlo?, muy mexicano para mi gusto». Valentina sonrió educadamente, aunque por dentro quiso decirle dónde podía meterse su champán francés. «Por supuesto, señor. Enseguida le traigo otro». Mientras se dirigía hacia la barra de servicio, escuchó al maestro de ceremonias anunciar con voz pomposa: «Damas y caballeros, es un honor presentarles a uno de los empresarios más exitosos de la nueva generación mexicana, el señor Maximiliano Vega, acompañado de la distinguida señorita Isabela Montecristo». Valentina levantó la vista automáticamente hacia el centro del salón, donde una pareja hacía su entrada triunfal. Él era alto, elegante, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y un esmoquín que le quedaba como si hubiera nacido para usarlo. Ella, una mujer rubia de unos 30 años, llevaba un vestido azul noche que debía costar una fortuna y una sonrisa que parecía practicada frente al espejo. Y entonces el mundo de Valentina se detuvo. El rostro del hombre le era familiar de una manera que le cortó la respiración. Los mismos ojos cafés, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de caminar con esa confianza que siempre la había enamorado. No podía ser, era imposible, pero cada fibra de su ser le gritaba la verdad que su mente se negaba a aceptar. La bandeja de champán se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol, con un estruendo que resonó por todo el salón. Las copas se hicieron pedazos, el champán dorado se desparramó como un charco de culpa, y todos los ojos se volvieron hacia ella. «¡Ay, Dios mío!», murmuró, cayendo de rodillas para recoger los cristales rotos con manos temblorosas. «¿Está usted bien?» «Señorita», preguntó una voz masculina desde arriba. Valentina levantó la vista lentamente, y ahí estaba él, Octavio, su esposo muerto, el padre de Lucía, vivo, elegante, rico, mirándola como si fuera una extraña que acababa de arruinar su noche perfecta. Yo, tartamudeó, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta como piedras. Él la observó por un momento que se sintió eterno. Valentina vio el reconocimiento cruzar por sus ojos como un relámpago. Vio cómo sus facciones se tensaron casi imperceptiblemente. Pero cuando habló, su voz fue fría, cortés, la de un extraño educado. «No se preocupe por el accidente. Estas cosas pasan», dijo con un ligero acento que ella no recordaba, más refinado, más europeo. «¿Se lastimó con los cristales?» «Octavio», susurró ella, tan bajo que apenas se escuchó por encima de la música. Algo peligroso brilló en los ojos de él. «Perdón, creo que me confunde con alguien más. Mi nombre es Maximiliano Vega». La mujer rubia se acercó con expresión de preocupación elegante. «Está todo bien, mi amor. La pobre muchacha parece alterada». «Todo está perfecto, Isabela querida», respondió él sin apartar la mirada de Valentina. «Solo fue un pequeño accidente». Magdalena apareció de la nada con una escoba y recogedor, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. «Ay, Valentina, mija, ¿qué te pasó? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Es que... Valentina no podía formar oraciones coherentes. El shock era demasiado intenso. «Permíteme ayudarte», dijo Magdalena, pero Valentina notó que su mirada también se fijó en el hombre que decía llamarse Maximiliano. Una mirada extraña, calculadora. Mientras recogían los cristales, Maximiliano se inclinó discretamente, lo suficiente para que solo Valentina pudiera escucharlo. Su voz cambió completamente, volviéndose dura, amenazante. «Si se te ocurre abrir la boca sobre cualquier pendejada que crees recordar, te juro por la Virgen de Guadalupe que te vas a arrepentir el resto de tu miserable vida. No me conoces. Nunca me has visto. ¿Entendiste?» Valentina lo miró a los ojos y vio a un extraño. No quedaba nada del hombre del que se había enamorado a los 19 años. Este era alguien más, alguien frío y calculador que la miraba como si fuera basura. «¿Por qué?», logró susurrar.
¿Por qué fingiste que estabas muerto? Porque estoy muerto. Octavio Salazar murió hace 13 años en esa carretera. Yo soy Maximiliano Vega. Y te sugiero que lo recuerdes si no quieres que tu vida se vuelva un infierno. Se enderezó y volvió a poner su sonrisa de hombre rico y educado. Gracias por limpiar tan eficientemente, le dijo en voz alta para que otros pudieran escuchar. El servicio en este crucero es realmente excepcional. Isabela tomó su brazo posesivamente. Ven, amor. Nos están esperando en nuestra mesa. Tengo tantas ganas de que conozcas a los inversionistas españoles. Por supuesto. Mi vida, respondió él, y se alejaron como si nada hubiera pasado. Valentina se quedó ahí, de rodillas entre los cristales rotos, viendo cómo el fantasma de su pasado caminaba de brazo de otra mujer. 13 años creyendo que había enviudado, 13 años llorando por un hombre que estaba vivo, que se había convertido en millonario, que tenía una nueva identidad y una prometida hermosa. «Mija, ¿estás bien?», le preguntó Magdalena, ayudándola a levantarse. «Pareces como si hubieras visto al mismísimo diablo. Peor que eso». «Magda», murmuró Valentina, sintiendo que las piernas le temblaban. «He visto a un muerto que camina». El resto de la noche pasó como en una nebulosa. Valentina sirvió copas, sonrió a los invitados, hizo su trabajo como una autómata, mientras su mente trataba de procesar lo imposible, cada vez que veía a Maximiliano, porque así tendría que llamarlo ahora, reír con otros invitados, bailar con Isabela, brindar por negocios millonarios. Sentía como si le clavaran un cuchillo en el pecho. ¿Cómo era posible que hubiera fingido su muerte? ¿Por qué la había abandonado con una bebé recién nacida? ¿Cómo había conseguido todo ese dinero, esa nueva identidad, esa vida de lujo? Y lo más doloroso de todo, ¿por qué la miraba ahora como si fuera su enemiga, cerca de la medianoche, cuando la fiesta comenzaba a declinar? Valentina se escondió en el baño de servicio y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. 13 años de luto, de lucha, de criar sola a una hija que merecía conocer a su padre. 13 años viviendo una mentira. Cuando salió del baño, se encontró con Magdalena esperándola en el pasillo. «Ese hombre no es quien dice ser, ¿verdad?», le preguntó la mujer mayor con esa intuición que solo dan los años. «No», respondió Valentina con voz ronca. «Ese hombre es el padre de mi hija, y supuestamente lleva muerto 13 años». Magdalena asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. «Entonces, mija, creo que tenemos trabajo que hacer, porque si algo he aprendido en estos años, es que los muertos que resucitan siempre traen problemas. Y este cabrón huele a problemas desde a kilómetros de distancia». Valentina no pudo dormir ni un minuto esa noche. Se quedó en su pequeño camarote compartido, mirando el techo mientras las palabras de Octavio, «Maximiliano», se corrigió amargamente, resonaban en su cabeza como ecos de una pesadilla. «Te juro por la Virgen de Guadalupe que te vas a arrepentir el resto de tu miserable vida». A las 5 de la mañana se dio por vencida y se dirigió a la cocina de servicio. Magdalena ya estaba ahí, preparando café como si hubiera estado esperándola. «Ni un ojo pegaste, ¿verdad, mija?», le dijo sin voltear a verla. «Te preparé un café cargado, porque con esas ojeras pareces mapache. Magda, necesito que me digas la verdad. ¿Tú también lo reconociste anoche?». La mujer mayor sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a ella en la pequeña mesa de metal. Sus ojos arrugados tenían esa expresión que ponía cuando sabía secretos importantes. «Mira, chamaca, yo llevo 30 años trabajando en barcos de lujo. He visto de todo: políticos corruptos, empresarios que lavan dinero, narcos disfrazados de hombres de negocios, mujeres que se casan con viejitos ricos para heredar. Ese tal Maximiliano Vega me olió raro desde el momento que puso un pie en este barco hace 3 días. ¿Hace 3 días? Valentina casi escupe el café. ¿Ya tenía 3 días aquí? Ajá, y aquí viene lo interesante. Magdalena se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Ayer en la mañana, cuando estaba limpiando su suite, escuché una conversación telefónica muy curiosa. Hablaba con alguien sobre la garzonete del pelo castaño y de cómo ya había confirmado que trabajabas aquí. El estómago de Valentina se contrajo como un puño. O sea que ese cabrón sabía perfectamente que ibas a estar en esa fiesta anoche. Todo lo que pasó fue planeado. Mija, te puso esa trampa para humillarte,
para dejarte claro que él tiene el poder y tú no. Valentina sintió una mezcla de rabia y desesperación tan intensa que tuvo que agarrarse de la mesa para no tambalearse. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así, si quería desaparecer de nuestras vidas? ¿Para qué buscarnos ahora? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Magdalena encendió uno de sus cigarrillos prohibidos. Pero tengo una teoría. Los hombres como él, que construyen su vida sobre mentiras, siempre tienen miedo de que alguien del pasado aparezca y les eche todo a perder. Tal vez quiere asegurarse de que mantengas la boca cerrada. Valentina se levantó de un salto. Pues se va a llevar una sorpresa. No pienso quedarme callada. Lucía tiene derecho a conocer la verdad sobre su padre. Tranquila, mija. Siéntate y piensa con cabeza fría. Magdalena le puso una mano en el brazo. Ese hombre ahora tiene poder, dinero, conexiones. Tú eres una garzonete sin recursos. Si lo enfrentas así nomás, te va a aplastar como cucaracha. Entonces, ¿qué propones? ¿Que me quede callada como una cobarde? Propongo que seamos inteligentes, que investiguemos quién es realmente Maximiliano Vega, de dónde salió todo ese dinero, cómo consiguió esa nueva identidad. Si vamos a pelear contra un cabrón así, necesitamos municiones. Valentina se sentó otra vez, sintiendo por primera vez en horas que tenía un plan. ¿Tú me ayudarías? Mija, llevo años aburrida limpiando suites de ricos mamones. Un poco de intriga me viene de perlas. Magdalena sonrió con malicia. Además, tengo acceso a lugares donde tú no puedes entrar. Los cuartos de huéspedes, las oficinas administrativas, las conversaciones que estos mis reyes creen que son privadas. Pasaron el resto del desayuno planeando. Magdalena conocía los horarios de limpieza, sabía cuándo las suites estaban vacías, tenía llaves maestras y, más importante, tenía la invisibilidad que les da a las empleadas domésticas, el ser tratadas como muebles por los ricos. Lo primero que necesitamos saber es desde cuándo existe Maximiliano Vega, dijo Magdalena. Los papeles de huésped tienen información básica, pero seguro hay más en su equipaje. A las 9 de la mañana, Valentina comenzó su turno regular sirviendo desayunos en la terraza. Trató de actuar normal, pero cada vez que veía a una pareja elegante, su corazón se aceleraba pensando que podría ser él con Isabela. Necesitaba verlo otra vez, confirmar que no había sido una pesadilla producto del cansancio. Su oportunidad llegó cerca del mediodía. Estaba limpiando mesas en el restaurante principal cuando los vio entrar. Isabela lucía un vestido blanco que destacaba su bronceado perfecto, mientras él llevaba una camisa de lino que seguramente costaba más que el sueldo mensual de Valentina. «Mesa para dos, por favor», dijo él al maître con esa voz que seguía sonándole familiar pero diferente, más refinada, más fría. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Con vista al mar azul turquesa, Valentina se las arregló para quedarse cerca, limpiando obsesivamente las mesas vecinas mientras trataba de escuchar su conversación. «Mi amor, todavía no me has contado cómo conociste al embajador español», escuchó que decía Isabela con voz mimosa. «Anoche se veía fascinado contigo. Los negocios, querida», respondió él con esa sonrisa que Valentina recordaba, pero que ahora se veía calculada. «En el mundo empresarial, las conexiones lo son todo, y yo soy muy bueno cultivando las correctas. Me encanta eso de ti, Max, tu ambición, tu determinación. Es tan diferente a los hombres de mi círculo social, que solo viven de la herencia familiar». Maximiliano tomó la mano de Isabela por encima de la mesa. «Bueno, mi vida, cuando uno viene de abajo tiene que luchar el doble para llegar arriba. No todos tenemos la fortuna de nacer en una familia como la tuya». Valentina sintió una punzada de dolor tan intensa que tuvo que sostenerse del respaldo de una silla. ¿Venir de abajo? Octavio había crecido en el mismo pueblo que ella, hijo de un mecánico y una señora que lavaba ropa ajena. Su familia no era rica, pero tampoco pobre. Habían sido novios desde los 16 años. Se habían casado enamorados. Habían planeado juntos tener hijos y construir una vida sencilla pero feliz. «¿Te sientes bien?», le preguntó una voz femenina a sus espaldas. Valentina se volteó y se encontró con Isabela, que se había acercado al baño y había notado su estado. «Sí, señora, solo un poco de calor», mintió, tratando de sonar profesional. Isabela la estudió con esos ojos azules tan claros que parecían ver a través de la gente.
¿No fuiste tú la mesera que tuvo el accidente anoche? Sí, señora. Lamento mucho la molestia. No te preocupes por eso, pero ¿puedo preguntarte algo? Isabela se acercó más, bajando la voz. Anoche, cuando se rompieron las copas, vi tu cara. No era solo susto por el accidente. Era como si hubieras visto, no sé, como si hubieras reconocido a alguien. El corazón de Valentina se disparó. Esta mujer era más observadora de lo que había pensado. No, señora, solo fue el shock del accidente. Pero Isabela no parecía convencida. Mi prometido también se veía extraño después, más tenso que de costumbre. Y eso es raro, porque Max siempre está muy tranquilo en situaciones sociales. Valentina no supo qué responder. ¿Sería posible que Isabela hubiera notado algo? ¿Que sospechara que había algo más en esa escena? Disculpe, señora, pero tengo que seguir trabajando, dijo finalmente. Por supuesto. Isabela sonrió, pero era una sonrisa pensativa. Solo una cosa más. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, puedes buscarme. A veces las mujeres necesitamos apoyarnos entre nosotras. ¿No crees? Antes de que Valentina pudiera responder, Isabela regresó a su mesa, pero esa conversación le había dado una idea nueva y perturbadora. ¿Y si Isabela también era víctima de las mentiras de Octavio? ¿Y si ella podría ser una aliada en lugar de una enemiga? Esa tarde, cuando terminó su turno, se encontró con Magdalena en su lugar secreto favorito, una pequeña terraza de servicio en el deck inferior, donde nadie los molestaba. ¿Cómo te fue, mija? Creo que la prometida de Octavio sospecha algo. Le contó sobre su conversación con Isabela. Y también escuché algo interesante. Él le dijo que viene de abajo, como si hubiera sido pobre de nacimiento. O sea que también le está mintiendo a ella. Magdalena asintió. Eso es útil de saber. Y hablando de información útil, sacó un papel doblado de su delantal. Encontré esto en su suite mientras limpiaba. Valentina desdobló el papel. Era una copia de un documento de identificación. Maximiliano Vega Sandoval, nacido el 15 de abril de 1978. Esta fecha de nacimiento es la misma que la de Octavio. Susurró. Sí, pero mira esto. Magdalena señaló una línea. Lugar de nacimiento: Barcelona, España. Nacionalidad: española. Pero eso es mentira. Octavio nació en Zamora, Michoacán. Exacto, y aquí está lo más interesante. Magdalena sonrió como gato que acababa de cazar un ratón. Este documento fue expedido hace exactamente 13 años. ¿Te suena familiar esa fecha? 13 años, el mismo tiempo que supuestamente había estado muerto. Magda, creo que tenemos nuestro primer hilo para jalar de esta madeja. Los siguientes 2 días fueron una montaña rusa de emociones para Valentina. Durante el día mantenía la sonrisa profesional mientras servía a los huéspedes, pero por las noches se reunía con Magdalena en rincones secretos del barco para compartir información como espías novatas. Mira lo que encontré esta mañana en el escritorio de su suite, susurró Magdalena, mostrándole una fotografía borrosa tomada con su celular viejo. Es una copia de un pasaporte español a nombre de Maximiliano Vega. Pero date cuenta de algo. La foto se ve como si hubiera sido cambiada. ¿Ves esas marquitas alrededor de la cara? Valentina entrecerró los ojos estudiando la imagen. Tienes razón. Es como si hubieran puesto la cara de Octavio sobre otra foto. Exactamente. Y hay más. Magdalena sacó otro papel de su delantal. Encontré esto en la basura de su baño, pero lo pegué con scotch. Es un recibo de una empresa de documentos en Ciudad de México, fechado hace 12 años y medio. El papel era una cuenta por Servicios de Documentación Especializada, por la cantidad de $50,000, una suma que para Valentina representaba años de trabajo, pero que aparentemente él había pagado sin problemas. Entonces no solo se cambió el nombre, murmuró Valentina. Se compró una identidad completamente nueva, y con esa identidad construyó todo un imperio empresarial, añadió Magdalena. Esta mañana, mientras limpiaba la oficina del capitán, escuché una conversación telefónica. Parece que Maximiliano Vega es dueño de 3 empresas de importación en España y 2 hoteles de lujo en la Riviera Maya. Estamos hablando de millones de dólares. Mija. Valentina sintió una mezcla de asombro y resentimiento que la dejó sin palabras. Mientras ella había pasado 13 años cosiendo hasta altas horas para poder comer, mientras Lucía había crecido sin conocer a su padre,
Él había estado construyendo una fortuna con una identidad falsa. ¿Pero de dónde sacó el dinero inicial?, preguntó finalmente. Cuando se murió, éramos pobres, teníamos deudas, el carro era prestado, vivíamos en una casa rentada. Ahí está la pregunta del millón, ¿verdad? Nadie construye ese tipo de riqueza de la nada, especialmente no un muerto que resucita con papeles falsos. Esa tarde, mientras servía cócteles en la piscina del deck superior, Valentina tuvo otra oportunidad de observar a Octavio en su nueva vida. Estaba junto a la alberca con Isabela y un grupo de empresarios españoles, todos riéndose de algo que él había dicho. Y entonces le dije al embajador, escuchó que decía con ese acento ligeramente español que había adoptado: en los negocios, como en el amor, todo es cuestión de timing y audacia. Los hombres rieron como si hubiera dicho la cosa más ingeniosa del mundo. Isabela le acarició el brazo con adoración evidente, mirándolo como si fuera su héroe personal. Mi Max siempre tiene las palabras perfectas, dijo ella, con esa voz dulce que usaban las mujeres enamoradas. Es uno de los hombres más inteligentes que conozco. Bueno, mi vida, cuando uno ha tenido que luchar tanto para salir adelante, aprende a ser creativo, respondió él, y Valentina notó un brillo peligroso en sus ojos cuando pronunció la palabra creativo. Uno de los españoles, un hombre mayor con barriga prominente, levantó su copa, por nuestro amigo mexicano, que nos ha demostrado que el éxito no conoce fronteras. Por el éxito, brindaron todos, y Valentina tuvo que morderse la lengua para no gritar la verdad ahí mismo, mientras recogía las copas vacías. Escuchó fragmentos de una conversación que la dejó helada. El negocio de Cancún está marchando mejor de lo esperado, decía Octavio en voz baja a uno de los empresarios. Las autoridades mexicanas son mucho más flexibles que las europeas cuando se trata de ciertos trámites aduanales. El español asintió con complicidad. Me imagino, en España cada vez es más difícil mover mercancías sin hacer preguntas incómodas. Por eso diversifiqué las operaciones. México es el futuro, amigo mío. Aquí todavía se puede hacer negocios de la manera tradicional. Valentina no entendía completamente de qué hablaban, pero algo en el tono de la conversación le dio escalofríos. Negocios de la manera tradicional. Sonaba a eufemismo para algo que no era completamente legal. Esa noche, mientras cenaba en la cafetería de empleados, sintió que alguien se sentaba frente a ella. Levantó la vista y se encontró con Isabela, que lucía un vestido casual, pero que seguramente costaba más que el guardarropa completo de Valentina. Perdona que te interrumpa, dijo Isabela con una sonrisa que parecía genuina. ¿Puedo sentarme contigo? Valentina miró alrededor nerviosamente. Los empleados no solían socializar con los huéspedes VIP, y menos en el comedor de servicio. Claro, señora, pero esto es el comedor de empleados. Lo sé, por eso vine aquí. Isabela se inclinó hacia adelante. Quería hablar contigo en privado. El corazón de Valentina comenzó a latir más rápido. ¿De qué quiere hablar? De mi prometido, y de por qué creo que ustedes se conocen. El aire se espesó entre ellas como miel. Valentina trató de mantener una expresión neutral, pero sabía que sus ojos la estaban traicionando. Yo no conozco al señor Vega, señora. Mira, voy a ser directa contigo. Isabela bajó la voz. He estado con Max por 2 años. Lo conozco muy bien. Sé cuándo está nervioso, sé cuándo está incómodo, y sé cuándo está mintiendo. Y anoche, después de ese incidente con las copas, estuvo las 3 cosas. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No sé qué quiere que le diga. Quiero que me digas la verdad, porque algo no cuadra en esta historia. Max dice que nació en Barcelona, que su familia tenía dinero, que estudió en las mejores universidades europeas, pero a veces habla como mexicano, usa expresiones que solo usaríamos aquí, conoce lugares de México que no aparecen en ninguna guía turística. Isabela hizo una pausa, estudiando la cara de Valentina, y además está el detalle de que aparentemente eligió este crucero específicamente porque sabía que tú trabajabas aquí. ¿Cómo sabe eso? Se le escapó a Valentina antes de poder detenerse, porque yo sugerí otros 3 cruceros diferentes, pero él insistió en este. Dijo que había investigado y que este barco tenía el mejor servicio del Caribe, pero cuando le pregunté quién se lo había recomendado, no supo qué responder. Valentina se quedó en silencio, sintiendo que estaba en una encrucijada.
Podía seguir mintiendo, o podía arriesgarse a confiar en la mujer que podría ser su única aliada, o su peor enemiga. Además, continuó Isabela, ayer encontré algo extraño en su equipaje, una fotografía vieja de una mujer joven con un bebé. La mujer se parecía mucho a ti. El mundo de Valentina se tambaleó. ¿Una fotografía? Sí, estaba escondida en el forro de su maleta, como si fuera algo que no quería que nadie viera, pero tampoco podía deshacerse de ella. Valentina sabía exactamente de qué fotografía hablaba. Era una que se habían tomado en el hospital cuando nació Lucía. Ella estaba en la cama, agotada pero feliz, cargando a su bebé recién nacida, mientras Octavio los abrazaba a ambas con una sonrisa que llegaba de oreja a oreja. Había sido uno de los días más felices de su vida. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó finalmente. Porque creo que mi prometido no es quien dice ser, y creo que tú puedes ayudarme a descubrir la verdad. Isabela se inclinó más. Mira, yo tengo dinero, recursos, conexiones, pero no tengo información. Tú tienes información, pero no tienes recursos. Tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Era la oportunidad que Valentina había estado esperando sin saberlo. Una aliada con poder. Alguien que también tenía motivos para querer descubrir la verdad sobre Maximiliano Vega. Si le cuento lo que sé, dijo lentamente. ¿Me promete que me va a ayudar? Te prometo que vamos a llegar al fondo de esto, pase lo que pase. Valentina respiró profundo y tomó la decisión que cambiaría todo. Su prometido no se llama Maximiliano Vega, se llama Octavio Salazar, y supuestamente murió hace 13 años. En el accidente de carro donde debería haber muerto de verdad, Isabela se quedó muy quieta por un momento, procesando la información. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo era su esposa, y la bebé de esa fotografía es mi hija Lucía. Es su hija. El silencio que siguió a la revelación de Valentina fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Isabela se había quedado inmóvil, con los ojos muy abiertos, procesando las palabras que acababa de escuchar. Su esposa, susurró finalmente. ¿Y tiene una hija? Tuvo una esposa, corrigió Valentina con amargura, porque Octavio Salazar está oficialmente muerto. Al menos eso creí durante 13 años, hasta que lo vi aquí convertido en su prometido. Isabela se llevó una mano temblorosa a la frente. Dios mío, esto significa que todo lo que me ha dicho sobre su pasado es mentira. Todo. Él no es español, no nació en Barcelona, y definitivamente no viene de una familia rica. Éramos pobres, Isabela, vivíamos al día, como millones de mexicanos. Las dos mujeres se quedaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Isabela tratando de reconciliar la imagen del hombre del que se había enamorado con la realidad que acababa de conocer, y Valentina preguntándose si había hecho bien en confiar en ella. ¿Dónde está su hija ahora?, preguntó Isabela después de un rato. Aquí, en el barco. Llegó ayer con un programa de intercambio estudiantil. ¿Aquí? Isabela se enderezó bruscamente. Max, Octavio sabe que está aquí. No lo creo. Fue una coincidencia. O al menos eso espero. Pero mientras decía las palabras, Valentina se dio cuenta de que tal vez no había sido tan coincidencia después de todo. Un hombre capaz de planear su propia muerte y construir una nueva identidad. ¿No sería capaz de manipular también la presencia de Lucía en el barco? Tengo que verla, dijo Isabela de repente. Tengo que conocer a esa niña. ¿Para qué? Valentina se puso defensiva instintivamente. Porque si voy a ayudarte a exponer a ese hombre, necesito entender toda la historia. ¿Y por qué? Isabela hizo una pausa, con los ojos brillosos. Porque si él tiene una hija, eso significa que los planes que teníamos de formar una familia juntos también eran mentira. El dolor en la voz de Isabela era tan genuino que Valentina sintió una punzada de compasión. Ella no era la única víctima de las mentiras de Octavio. Está bien, pero tiene que prometerme que no va a asustarla. Lucía no sabe nada de esto todavía. Te lo prometo. Esa tarde, Valentina arregló encontrarse con Isabela en la biblioteca del barco, donde sabía que los estudiantes del programa de intercambio tenían tiempo libre para estudiar. Cuando llegaron, vieron a un grupo de adolescentes mexicanos sentados alrededor de una mesa grande, trabajando en lo que parecía ser un proyecto grupal. Y ahí estaba Lucía. A los 13 años, la hija de Valentina había heredado los ojos expresivos de su madre
y la estructura facial de su padre, aunque suavizada por la delicadeza femenina, su cabello castaño le caía en ondas naturales sobre los hombros, y tenía esa concentración intensa que ponía cuando algo realmente le interesaba. «Ese es su papá», susurró Isabela, y Valentina se dio cuenta de que la mujer había notado inmediatamente el parecido. «Sí, es imposible negarlo, ¿verdad?». Observaron a Lucía interactuar con sus compañeros. Era clara que tenía personalidad de líder. Los otros estudiantes la escuchaban cuando hablaba, y ella coordinaba el trabajo con una madurez que parecía mayor a sus años. «Mira, Luis, si ponemos los datos de turismo aquí y las estadísticas económicas acá, el informe va a quedar más claro», decía Lucía, señalando diferentes secciones de un gran papel. «Y Carla, tus dibujos de los barcos quedarían perfectos en esta página». «Órale, Lucía, siempre tan organizada», se rió uno de los chicos. «Pareces la directora de la escuela. Alguien tiene que mantener a estos flojos trabajando», respondió Lucía con una sonrisa que le iluminó toda la cara. Y Valentina sintió ese orgullo maternal que nunca se cansaba de experimentar. «Es hermosa», murmuró Isabela, «y se nota que es inteligente». «Sí, es lo mejor que he hecho en mi vida». En ese momento, Lucía levantó la vista y vio a su madre parada en la entrada de la biblioteca. Su cara se iluminó con una sonrisa enorme. «¡Mami!», gritó, olvidándose de dónde estaba y corriendo hacia ella. Valentina la abrazó con esa desesperación que solo sienten las madres que ven poco a sus hijos, respirando el olor de su shampoo, sintiendo lo mucho que había crecido desde la última vez. «Mi niña preciosa, ¿cómo has estado? ¿Te está gustando el programa?». «Está padrísimo, mami. Hemos aprendido sobre navegación, sobre el funcionamiento del barco, sobre turismo internacional, y los otros chavos son muy buena onda». Lucía se separó un poco para mirarla. «Pero tú te ves cansada. Has estado trabajando mucho». «Un poco, mi amor. Pero no importa. Lo importante es que estás aquí». Fue entonces cuando Lucía notó a Isabela parada detrás de su madre, observando la escena con una expresión extraña. «¿Quién es ella?». «Mami». Valentina se tensó. No había pensado bien cómo explicar la presencia de Isabela sin levantar sospechas. «Es una de las huéspedes del barco, la señora Isabela». «Mucho gusto, Lucía», dijo Isabela, acercándose con una sonrisa que parecía genuinamente cálida. «Tu mamá me ha contado mucho de ti». «¿En serio?». Lucía miró a su madre con sorpresa. «Platican mucho. A veces coincidimos durante el trabajo», explicó Valentina rápidamente. «La señora Isabela es muy simpática». Lucía estudió a Isabela con esa curiosidad natural de los adolescentes. «¿De dónde es usted, señora?». «De la Ciudad de México, pero he vivido mucho tiempo en España». «Qué padre. Yo quiero conocer España algún día. Mi maestra de historia dice que es un país muy bonito, con mucha cultura. Es hermoso, y estoy segura de que algún día lo conocerás». Isabela miró a Valentina. «Una niña tan inteligente como tú puede llegar muy lejos». Mientras hablaban, Valentina no pudo evitar notar cómo Isabela observaba cada gesto de Lucía, cada expresión, como si estuviera memorizando los detalles, y también notó algo más perturbador, a través de la ventana de la biblioteca. En el deck superior, había una figura familiar mirando hacia abajo. Octavio. Estaba demasiado lejos para distinguir su expresión, pero su postura rígida sugería tensión. ¿Los habría visto juntos? ¿Habría reconocido a Lucía? «Mami, ¿estás bien?», preguntó Lucía, notando que su madre se había distraído. «Te pusiste muy pálida». «Estoy bien, mi amor. Solo pensaba en el trabajo». «Oye, mami, hay algo que quería preguntarte». Lucía bajó la voz, como si fuera a compartir un secreto. «Anoche, cuando estábamos cenando con los otros estudiantes, escuché a una de las maestras hablando de unos huéspedes VIP. Dijo que hay empresarios muy importantes aquí, y me puse a pensar, ¿tú los conoces? Digo, ¿cómo trabajas aquí?». El estómago de Valentina se contrajo. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Es que, no sé, siempre he sentido curiosidad por saber cómo vive la gente rica, y también…». Lucía se mordió el labio inferior, un gesto que hacía cuando estaba nerviosa. «También a veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mi papá no hubiera muerto, si él hubiera tenido éxito en los negocios, si nosotras hubiéramos tenido más dinero,
Las palabras de Lucía fueron como puñaladas para Valentina. Su hija soñaba con una vida que su padre podría haberle dado, sin saber que ese mismo padre estaba a unos metros de distancia, viviendo exactamente esa vida de lujo con otra mujer. «Mi amor», dijo Valentina, tomando las manos de su hija. «La vida que tenemos no es perfecta, pero está llena de amor verdadero, y eso es más valioso que todo el dinero del mundo. Lo sé, mami, y no me malentiendas. Estoy súper orgullosa de ti y de todo lo que has hecho por mí. Es solo que a veces una niña sueña. ¿Sabes, Isabela?», que había estado escuchando en silencio. Se aclaró la garganta suavemente. «Lucía, ¿puedo decirte algo?». «Claro, señora. El dinero puede hacer la vida más cómoda, pero no necesariamente más feliz. He conocido gente muy rica que es profundamente infeliz, porque han construido su riqueza sobre mentiras. Tu mamá te ha dado algo que vale más que todos los diamantes del mundo: integridad». Lucía sonrió. «Suena usted como mi abuela Carmen. Ella siempre dice que más vale pobre honrado que rico ladrón. Tu abuela Carmen es una mujer muy sabia». En ese momento, uno de los compañeros de Lucía se acercó. «Lucía, la maestra dice que tenemos que ir a la próxima actividad. Vamos a conocer el puente de mando del barco». «Órale, qué padre». Lucía se volteó hacia su madre. «Mami, ¿podremos cenar juntas esta noche?». «Claro que sí, mi amor. Te busco cuando termine mi turno». Lucía abrazó a su madre una vez más, y luego, sorprendentemente, también abrazó a Isabela. Fue un placer conocerla. «Señora, espero que disfrute mucho su viaje». Cuando los estudiantes se fueron, Isabela y Valentina se quedaron solas en la biblioteca. «Es extraordinaria», dijo Isabela con voz suave. «Inteligente, educada, llena de sueños. Es evidente que has hecho un trabajo increíble criándola sola. Gracias, ha sido difícil, pero ella me da fuerzas para seguir adelante. Valentina, tengo que decirte algo. Cuando estaba hablando con Lucía, todo se volvió muy real para mí. Ese hombre no solo te engañó a ti, me está engañando a mí también. Y lo que es peor, le está robando a esa niña el derecho de conocer a su padre. Pero no cualquier padre», dijo Valentina amargamente. «Un padre que la abandonó, que fingió su muerte, que construyó una nueva vida como si ella nunca hubiera existido». «Exactamente. Y eso es imperdonable». Las dos mujeres se miraron, y Valentina supo que habían cruzado una línea. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de justicia. «¿Qué propones que hagamos?». «Propongo que le demos a Lucía el regalo que se merece», dijo Isabela con determinación. «La verdad, y propongo que le demos a Octavio lo que se merece también, esa noche». Después de cenar con Lucía y escuchar sus aventuras del día explorando el barco, Valentina se reunió con Magdalena e Isabela en el pequeño camarote de la veterana empleada. El cuarto era diminuto, apenas con espacio para 2 camas literas y un pequeño escritorio, pero tenía la ventaja de estar en una zona del barco donde ningún huésped VIP se aventuraría jamás. «Bueno, señoras», dijo Magdalena, sirviendo café en tazas despostilladas, «creo que es hora de poner todas las cartas sobre la mesa». Isabela se veía extraña en ese ambiente tan humilde, con su vestido de diseñador, contrastando con las paredes de metal y las sábanas institucionales. Pero había algo en su expresión que había cambiado desde la tarde, una determinación que no había estado ahí antes. «Magdalena, ¿verdad?», le dijo a la mujer mayor. «Valentina me ha contado que tú tienes acceso a información que nosotras no podemos conseguir». «Así es, güerita. 30 años limpiando después de los ricos. Me han enseñado que siempre dejan evidencia de sus cochinadas. Solo hay que saber dónde buscar». Magdalena puso sobre el escritorio una colección de papeles, fotografías y notas que había estado recopilando durante días. «Esto es lo que he encontrado sobre su prometido, señora Isabela». La primera fotografía mostraba documentos esparcidos sobre una cama de hotel, y entonces son. «Estos los encontré en su suite ayer. Son contratos de empresas que nunca había escuchado, todas registradas en paraísos fiscales, Islas Caimán, Panamá, Suiza». Isabela estudió los documentos con el ojo entrenado de alguien que había crecido en un mundo de negocios. «Estas son empresas fantasma. Se usan para lavar dinero o esconder activos». «¿Lavar dinero?», preguntó Valentina. «¿Quieres decir que Octavio es un criminal?», terminó Isabela con voz fría.
O al menos, alguien que hace negocios con criminales. Magdalena asintió y pasó a la siguiente fotografía. Y esto es aún más interesante. Es una conversación de WhatsApp que fotografié desde su celular cuando lo dejó cargando en el baño. La pantalla mostraba una conversación en español con alguien identificado solo como el socio. Los mensajes eran crípticos pero inquietantes. El socio. Todo listo para la entrega de Cancún. Maximiliano. Sí, los contactos aduanales están arreglados. El socio. Perfecto. Esta vez la mercancía es más sensible. Nada de errores. Maximiliano. Tranquilo. Llevo 12 años haciendo esto sin problemas. 12 años, murmuró Valentina. Casi desde que murió. Exactamente, dijo Magdalena. Pero eso no es lo peor. Miren esto. La siguiente fotografía mostraba una conversación más reciente, de apenas 2 días atrás. El socio. ¿Cuándo te deshaces del problema? Maximiliano. Después de la boda. Un accidente, como acordamos. El socio. Y la testiga del pasado. Maximiliano. También se puede accidentar. Los barcos son lugares peligrosos. Isabela se puso pálida. Está planeando matarme. Y también a ti, mija, le dijo Magdalena a Valentina. Eres la testiga del pasado. El silencio en el pequeño camarote era tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Valentina sintió que el miedo y la rabia luchaban por dominar su corazón. Pero hay más, continuó Magdalena. Esta mañana, mientras limpiaba la oficina del capitán, encontré algo muy interesante sobre cómo consiguió Maximiliano Vega su nueva identidad. Sacó una copia de un reporte policial español fechado hace 13 años. El verdadero Maximiliano Vega era un empresario joven de Barcelona. Murió en un accidente de auto en una carretera solitaria cerca de Madrid. Su cuerpo quedó tan desfigurado que fue identificado solo por sus documentos. ¿Quieres decir que tu ex esposo no solo se robó la identidad de un muerto? Probablemente lo mató. Isabela se llevó las manos a la boca, conteniendo una exclamación de horror. Dios mío, ¿con quién me iba a casar? Con un asesino, güerita. Un asesino que lleva más de una década construyendo un imperio criminal y que ahora planea matarlas a las dos para proteger su secreto. Valentina se levantó bruscamente, caminando en círculos en el espacio diminuto. Tenemos que denunciarlo, ir con la policía, con las autoridades. ¿Con cuáles autoridades?, preguntó Magdalena pragmáticamente. Estamos en aguas internacionales. El capitán del barco tiene su propia jurisdicción, pero ese hombre tiene contactos en todas partes. ¿Quién dice que no tiene comprado también al capitán? Entonces, ¿qué proponen? ¿Que nos quedemos esperando a que nos mate Isabela, que había estado en silencio procesando toda la información? Habló finalmente. No, propongo que le tendamos una trampa. ¿Una trampa?, preguntaron Valentina y Magdalena al unísono. Piénsenlo. Él cree que tiene el control total de la situación. Cree que yo soy una tonta rica que no sospecha nada. Y cree que Valentina es una empleada indefensa que puede intimidar fácilmente. No sabe que nosotras estamos trabajando juntas. Sigue, dijo Magdalena, con una sonrisa que sugería que le gustaba hacia dónde iba esa conversación. Él planea matarme después de la boda, ¿verdad? Bueno, pues vamos a acelerar ese plan. Voy a decirle que quiero casarnos mañana mismo. Aquí en el barco, que es tan romántico que no puedo esperar. ¿Estás loca?, exclamó Valentina. Te va a matar. No si nosotras lo exponemos primero, Magdalena. Puedes conseguir más evidencia. Fotografías, grabaciones, documentos. Puedo conseguir lo que ustedes necesiten. Güerita, ese cabrón es descuidado porque se cree intocable. Perfecto. Y Valentina, tú vas a tener que hacer la parte más difícil. ¿Qué parte? Vas a tener que decirle a Lucía la verdad sobre su padre. Valentina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué involucrar a mi hija en esto? Porque ella tiene derecho a saber, y porque cuando exponemos a Octavio, ella va a enterarse de todas maneras. Es mejor que se entere por ti, con amor y cuidado, que por los periódicos o la televisión. Magdalena asintió sabiamente. La chamaca tiene derecho a conocer la verdad, mija, y también tiene derecho a decidir si quiere conocer a su padre, o rechazarlo, y si decide que quiere estar con él, y si prefiere la vida de lujo que él puede darle. Esa niña que conocí hoy, dijo Isabela con firmeza, es demasiado inteligente,
y tiene demasiado corazón para elegir a un asesino sobre la madre que la crió. Confía en ella, Valentina. Confía en los valores que le has enseñado. Valentina se sentó pesadamente en una de las camas. La magnitud de lo que estaban planeando comenzaba a caer sobre ella. No solo iban a exponer a Octavio, iban a destrozar por completo la vida que él había construido sobre mentiras. Y después ¿qué? Digamos que lo exponemos, que lo arrestan. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con Lucía? No tenemos dinero para abogados. No tenemos... Valentina, la interrumpió Isabela. Si hacemos esto, si lo llevamos hasta el final, yo me voy a asegurar de que tú y Lucía estén protegidas y bien cuidadas. Tengo recursos, tengo conexiones legales, tengo todo lo que ustedes necesitan. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por nosotras? Isabela sonrió, pero era una sonrisa triste, porque durante 2 años estuve enamorada de un fantasma, porque planeé toda mi vida alrededor de un hombre que no existe, y porque una niña de 13 años merece conocer la verdad sobre su padre, aunque esa verdad sea dolorosa. Magdalena aplaudió lentamente. Órale, güerita, no pensé que tuvieras tantos ovarios. Tengo más de los que él cree, respondió Isabela con una sonrisa que ahora sí tenía fuego. Ahora, vamos a planear cómo destruir a ese hijo de puta antes de que él nos destruya a nosotras. Las 3 mujeres se inclinaron sobre el pequeño escritorio, rodeadas de evidencias y fotografías, planeando la caída de Octavio Salazar alias Maximiliano Vega. Afuera, el mar Caribe seguía su curso eterno, ajeno a la tormenta que se gestaba en ese pequeño camarote, donde 3 vidas muy diferentes habían encontrado un propósito común: la justicia. Hay algo más, dijo Magdalena después de un rato. Mañana en la noche hay otra gala, más elegante que la anterior. Va a estar el capitán, las autoridades portuarias, periodistas. Si vamos a hacer esto, ese es el momento perfecto. ¿Un escándalo público?, preguntó Valentina. Es la única manera de asegurar que no pueda escapar o comprar su libertad, explicó Isabela. Si lo exponemos frente a testigos importantes, frente a medios de comunicación, no va a poder hacer desaparecer la historia. Entonces está decidido, dijo Magdalena, levantando su taza de café. Mañana en la noche, le damos su merecido a ese cabrón. Las 3 mujeres brindaron con café frío, sellando una alianza que había nacido del dolor, pero que se había fortalecido con la determinación de hacer justicia. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Valentina apenas había dormido 2 horas, dando vueltas en su litera mientras ensayaba mentalmente cómo le diría a Lucía la verdad sobre su padre. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara inocente de su hija y se le partía el corazón pensando en cómo esa revelación cambiaría para siempre su mundo. A las 6 de la mañana se rindió y se dirigió a la cubierta de empleados, donde encontró a Magdalena fumando uno de sus cigarrillos prohibidos mientras veía el amanecer. Tampoco pudiste dormir, ¿verdad, mija? No puedo quitarme de la cabeza la cara que va a poner Lucía cuando le cuente todo. Mira, Valentina. Magdalena tiró el cigarrillo al mar. Yo crié 4 hijos sola después de que mi marido me abandonó. Algo que aprendí es que los niños son más fuertes de lo que creemos, y más sabios también. Pero ¿cómo le explico que su padre, el hombre que ella ha idealizado toda su vida, es en realidad un asesino? Le explicas la verdad, poco a poco, con amor, y le das tiempo para procesarlo. En ese momento apareció Isabela, caminando hacia ellas con una expresión determinada que no había estado ahí el día anterior. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su cabello estaba peinado de manera diferente, más natural. Buenos días. ¿Están listas para poner en marcha el plan? Tan lista como se puede estar para destruir la vida de mi propia hija, respondió Valentina con amargura. No estás destruyendo nada, dijo Isabela firmemente. Estás liberándola de una mentira. Hay una diferencia enorme. Magdalena asintió. La güerita tiene razón. Mantener a Lucía en la ignorancia sería lo mismo que ser cómplice de las mentiras de ese cabrón. Pasaron la siguiente hora repasando el plan. Isabela confrontaría a Octavio con algunas de las evidencias, haciéndose la tonta, pero plantando semillas de sospecha. Magdalena continuaría recolectando información y prepararía todo para la exposición pública de esa noche. Y Valentina tendría la conversación más difícil de su vida. ¿Segura que quieres hacer esto sola?, le preguntó Isabela.
¿Puedo estar ahí cuando hables con Lucía? No, esto es algo entre mi hija y yo. A las 10 de la mañana, Valentina fue a buscar a Lucía al salón donde los estudiantes tenían clases sobre administración hotelera. La encontró tomando notas diligentemente mientras un instructor explicaba sobre logística de cruceros. Disculpe, le dijo al maestro. ¿Podría hablar con Lucía unos minutos? Es importante. Lucía se veía sorprendida pero contenta de ver a su madre. ¿Qué pasa, mami? ¿No deberías estar trabajando? Pedí un descanso. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Caminaron hacia la biblioteca, que a esa hora estaba vacía. Valentina eligió una mesa junto a la ventana, donde el sonido del mar podría amortiguar su conversación. Lucía se sentó frente a ella con esa expresión atenta que ponía cuando sabía que algo serio estaba por venir. Mami, me estás asustando. ¿Qué pasa? Valentina tomó las manos de su hija entre las suyas. Eran tan pequeñas todavía, tan jóvenes para cargar con el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Mi amor, ¿te acuerdas de todas las veces que me has preguntado sobre tu papá? Mi papá. Los ojos de Lucía se iluminaron. Claro, siempre me has dicho que era un hombre bueno, que murió en un accidente cuando yo era bebé. Sí, eso es lo que yo creía. Lo que creí durante 13 años. Lo que creías. La sonrisa de Lucía comenzó a desvanecerse. Mami, me estás confundiendo. Valentina respiró profundo. No había manera suave de decir esto. Mi amor, tu papá no murió en ese accidente. Está vivo. El silencio que siguió fue tan profundo que Valentina podía escuchar los latidos de su propio corazón. Lucía la miraba con los ojos muy abiertos, tratando de procesar las palabras. ¿Cómo que está vivo? ¿Dónde está? ¿Por qué no? Las preguntas se atropellaban en su boca. ¿Por qué nos abandonó? Esa es una historia muy complicada, mi amor, y muy dolorosa. Durante la siguiente media hora, Valentina le contó a su hija una versión cuidadosamente editada de la verdad. Le explicó que Octavio había fingido su muerte, que había adoptado una nueva identidad, que se había convertido en un hombre rico, pero no le habló de los negocios criminales, de los asesinatos, de los planes de matar a Isabela. Déjame entender, dijo Lucía cuando su madre terminó. Mi papá está vivo, está aquí en este barco, es millonario, y nunca quiso buscarme. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina al ver el dolor en los ojos de su hija. Mi amor, yo creo que él decidió que era mejor que creyéramos que había muerto. ¿Mejor para quién? La voz de Lucía se quebró. Mejor para él, para que pudiera vivir su vida de rico sin la molestia de una hija. Lucía, no. Lucía se levantó bruscamente. Déjame verlo. Quiero conocerlo. Mi amor, no creo que sea una buena idea. ¿Por qué? Porque te da miedo que me vaya con él. Porque piensas que voy a preferir los lujos que él me puede dar. La acusación dolió más porque Valentina sabía que había algo de verdad en ella. No es eso, Lucía. Es que él no es el hombre que yo creía que era. Ha cambiado mucho. Todas las personas cambian en 13 años, mami. Tal vez cambió para bien. Tal vez ahora puede darnos la vida que siempre merecimos. Valentina vio en los ojos de su hija el mismo brillo que había visto tantas veces cuando hablaba de sus sueños de una vida mejor, y se dio cuenta de que, a pesar de todo su dolor y rabia, Lucía seguía esperando un final feliz. ¿Cómo se llama ahora?, preguntó Lucía, limpiándose las lágrimas. Maximiliano Vega, el empresario español. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. Mami, ayer lo vimos en el comedor. Es súper elegante y está súper guapo para su edad. El estómago de Valentina se hundió. ¿Lo viste? Sí. Estaba desayunando con una señora rubia muy bonita. Los otros estudiantes estaban haciendo chistes de que parecían de película. Lucía hizo una pausa. Esa señora rubia es su prometida. El silencio volvió a caer entre ellas, pero esta vez era diferente. Era el silencio de una adolescente procesando que su padre no solo las había abandonado, sino que había construido una nueva familia sin ellas. Quiero conocerlo, dijo finalmente Lucía, con una voz que sonaba más madura de lo que debería, aunque solo sea una vez, aunque solo sea para preguntarle por qué. Lucía, mi amor, no creo que... Mami, por favor,
Toda mi vida me he preguntado cómo sería mi papá si estuviera vivo. Ahora resulta que está vivo, y está aquí, a unos metros de nosotras. No puedes pedirme que lo ignore. Valentina vio la determinación en los ojos de su hija y reconoció esa terquedad que había heredado de ambos padres. No había manera de disuadirla. Está bien, pero con una condición. Cuando lo conozcas, no le digas quién eres. Todavía no. ¿Por qué? Porque necesito asegurarme de que es seguro. Prométeme que solo lo vas a observar, que vas a escuchar cómo habla, cómo se comporta, y después hablamos. ¿Es peligroso, mami? Valentina dudó. ¿Cómo le explicaba a una niña de 13 años que su padre era potencialmente un asesino? Tal vez. Aún estoy averiguando qué tipo de hombre es ahora. Lucía asintió lentamente. Está bien, lo haré como tú digas. Pero mami... Se acercó y abrazó a su madre. Gracias por decirme la verdad. Sé que debe haber sido muy difícil para ti. Valentina abrazó a su hija con fuerza, inhalando su olor familiar, tratando de memorizar ese momento antes de que todo cambiara para siempre. Te amo más que a mi vida, Lucía. Nunca lo olvides. Yo también te amo, mami. Esa tarde, mientras trabajaba sirviendo almuerzos, Valentina vio a Isabela en acción. La había subestimado. La mujer era una actriz consumada. Se acercó a Octavio en el bar del casino, fingiendo casualidad. Mi amor, ¿podemos hablar un momento? Octavio levantó la vista de su whisky. Por supuesto, querida. ¿Qué necesitas? Es sobre nuestros planes de negocio en España. Ayer hablé con mi abogado en Madrid y me hizo algunas preguntas sobre tus empresas anteriores. Valentina vio cómo el cuerpo de Octavio se tensaba ligeramente. ¿Qué tipo de preguntas? Nada importante. Solo quería verificar algunos datos para los contratos prenupiales. Cosas como, ¿cuándo exactamente llegaste a España? ¿Dónde estudiaste? Ese tipo de cosas. Isabela, ya hemos hablado de esto. Mi pasado no es tan interesante, pero para mí sí lo es. Vas a ser mi esposo. Quiero conocer cada detalle de tu vida. Octavio tomó la mano de Isabela, pero Valentina notó que había una presión excesiva en el gesto. Una advertencia disfrazada de cariño. Mi vida comenzó cuando te conocí, mi amor. Todo lo anterior es irrelevante. Pero Isabela no se dejó intimidar. Mi abogado me pidió específicamente el nombre de la universidad donde estudiaste en Barcelona, para verificar tus credenciales académicas. La sonrisa de Octavio se volvió peligrosa. ¿Y por qué tu abogado necesita esa información? Porque manejo mucho dinero, Max. Mi familia tiene inversiones en toda Europa. Es normal que quieran verificar los antecedentes de la persona con quien me voy a casar. Octavio soltó su mano y se terminó el whisky de un trago. Creo que tu familia está siendo demasiado entrometida, Isabela. Creo que mi familia está siendo prudente. Valentina vio pasar una sombra por el rostro de Octavio. Era la misma expresión que ponía cuando estaba planeando algo peligroso. La misma que había tenido antes de fingir su muerte. La tormenta estaba a punto de desatarse. El resto de la tarde transcurrió con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Octavio había desaparecido después de su conversación con Isabela, y Valentina no pudo evitar sentir que estaba planeando algo. Cada vez que escuchaba pasos en los pasillos de servicio, cada vez que una puerta se abría inesperadamente, su corazón se aceleraba pensando que podría ser él, a las 5 de la tarde, mientras preparaba las copas para el cóctel de bienvenida de la segunda gala. Magdalena se acercó con expresión grave. «Mija, tenemos un problema. ¿Qué pasó? Encontré esto en la suite de él hace una hora». Le mostró una fotografía tomada con su celular. Era una imagen de Lucía caminando por el deck de estudiantes, claramente tomada sin que ella se diera cuenta. La tenía sobre su escritorio, junto a unos papeles que parecían información personal. El estómago de Valentina se contrajo de pánico. ¿Cómo consiguió una foto de Lucía? Esa no es la peor parte, mija. También encontré esto. La siguiente fotografía mostraba una conversación de WhatsApp reciente. Maximiliano, el problema es más grande de lo que pensé. El socio. ¿Qué tan grande? Maximiliano, hay una testiga menor, conexión del pasado. El socio. ¿Qué sugieres? Maximiliano, accidente familiar, madre e hija, esta noche. Valentina sintió que el mundo se tambaleaba. Va a matar a Lucía. No si nosotras lo paramos primero, dijo Magdalena con fiereza.
Pero tenemos que acelerar el plan. Ya no podemos esperar hasta la gala de esta noche. ¿Dónde está Isabela? Preparándose para el confronto final. Dice que va a forzar la situación, a hacer que él muestre su verdadera cara antes de que pueda lastimar a tu hija. Valentina se quitó el delantal y salió corriendo hacia los camarotes de estudiantes. Encontró a Lucía en el comedor juvenil, riendo con sus compañeros mientras cenaban pizza. Se veía tan joven, tan inocente, tan ajena al peligro que la acechaba. «Lucía, ven acá. Necesito hablar contigo». Su hija notó inmediatamente la urgencia en su voz. «¿Qué pasa, mami? Te ves muy asustada. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Sin preguntas. ¿Me prometes?» «Mami, me estás espantando. Promételo». Está bien, te lo prometo. Vas a ir a tu camarote. Vas a empacar todas tus cosas y te vas a esconder en el camarote de Magdalena hasta que yo vaya por ti. No sales por ningún motivo. No hablas con nadie que no sea Magdalena o yo. Pero mami, sin preguntas. Lucía, tu vida puede estar en peligro. La seriedad en la voz de Valentina finalmente llegó a su hija. Lucía asintió con los ojos muy abiertos. ¿Tiene que ver con mi papá? Sí, ahora ve, rápido. Mientras Lucía corría hacia su camarote, Valentina se dirigió hacia las suites VIP. Tenía que encontrar a Isabela antes de que fuera demasiado tarde. La encontró en el bar del deck superior, sentada sola frente a una copa de vino tinto que no había tocado. «Isabela, tenemos que irnos. Ahora. No, es hora de terminar esto. Él quiere matar a Lucía. Encontramos mensajes donde planea un accidente familiar. Lo sé, Magdalena ya me lo contó. Por eso tengo que confrontarlo ahora, antes de que pueda hacer daño. ¿Estás loca? Te va a matar a ti también. Tal vez, pero no puedo vivir con el miedo, Valentina, y no puedo dejar que le haga daño a una niña inocente». En ese momento, como si lo hubieran invocado, Octavio apareció en la entrada del bar. Llevaba un traje negro impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se acercó a ellas con la confianza de un depredador que ha acorralado a su presa. «Qué casualidad encontrarlas aquí juntas», dijo, sentándose sin invitación. «¿Hablando de mí? Siempre eres tan paranoico, Max», respondió Isabela con una calma que Valentina admiró. «Solo cuando tengo motivos para hacerlo». Octavio hizo una seña al barman y pidió un whisky doble. Sus ojos se movían constantemente entre las dos mujeres, calculando, evaluando. «Sabes, Isabela, he estado pensando en nuestra conversación de esta tarde, sobre las preguntas de tu abogado, y creo que tal vez es hora de que conozcas toda la verdad sobre mí». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «Iba a confesar, aquí, delante de todos. Te escucho», dijo Isabela. Octavio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «La verdad es que mi pasado es complicado. Tuve que hacer cosas que no estoy orgulloso de haber hecho para llegar donde estoy». «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas que podrían arruinar nuestro futuro juntos si salieran a la luz». Isabela fingió perfectamente estar procesando esta información por primera vez. «Max, puedes confiar en mí. Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Octavio sonrió, y esta vez la sonrisa sí era genuina, pero era la sonrisa de un tiburón. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Isabela? Tu inocencia, tu capacidad de creer lo mejor de las personas». «¿Eso es malo?» «No es malo, es conveniente». El tono en su voz cambió, volviéndose más frío, más peligroso. Valentina se dio cuenta de que estaba a punto de mostrar su verdadera cara. «Verás, mi amor, la verdad es que no soy Maximiliano Vega. Ese nombre pertenecía a un hombre que conocí hace muchos años. Un hombre que tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que lo maté y me robé su vida». El silencio en el bar era total. Incluso el barman había dejado de limpiar copas para escuchar. «Y aquí viene la parte interesante», continuó Octavio, disfrutando claramente del shock en la cara de Isabela. «La razón por la que elegí este crucero no fue casualidad. Sabía que esta pequeña garzonete estaba aquí», señaló a Valentina con un gesto despectivo. «¿La conoces?» «La he visto trabajar, sí». «Bueno, pues resulta que esta pequeña garzonete es mi ex esposa. La viuda que lloró mi muerte durante 13 años sin saber que yo estaba construyendo un imperio con la identidad de otro hombre.
Isabela fingió shock perfectamente. ¿Tu ex esposa? Sí, y lo que es aún más inconveniente, tenemos una hija juntos, una niña de 13 años que está aquí mismo, en este barco, como parte de ese ridículo programa estudiantil. Valentina no pudo contenerse más. Lucía no tiene nada que ver con esto. Es solo una niña. Ah, pero sí tiene que ver, mi querida Valentina, porque ahora que sabes que estoy vivo, te has convertido en una amenaza para todo lo que he construido. No voy a decir nada, solo quiero que nos dejes en paz. Octavio se rió, un sonido sin humor que helaba la sangre. En paz, querida. Después de 13 años de estar muerto, no puedo permitir que existan testigos de mi vida anterior. Se volvió hacia Isabela. Y tú, mi amor, también sabes demasiado ahora. Max, esto es una locura. Locura, no, mi querida Isabela. Esto es supervivencia. Y yo soy muy bueno sobreviviendo. Octavio se levantó y dejó un billete de $100 sobre la mesa. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a resolver algunos asuntos pendientes. Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y se volteó hacia ellas una vez más. Ah, y Valentina, dale mis saludos a Lucía. Espero conocerla pronto. Después de todo, es mi hija y un padre tiene derechos. La amenaza implícita era clara como el agua. Valentina se levantó de un salto. Si le tocas un pelo, te juro que... ¿Qué vas a hacer? Eres una empleada sin recursos, sin conexiones, sin poder. Yo soy Maximiliano Vega, empresario multimillonario con amigos en las altas esferas. ¿Quién crees que van a creer? Con esas palabras, salió del bar dejando a las dos mujeres en un silencio cargado de terror. Tenemos que encontrar a Lucía, susurró Valentina. Ahora, vamos, respondió Isabela, y salieron corriendo hacia los niveles inferiores del barco. Cuando llegaron al camarote de Magdalena, encontraron la puerta entreabierta y el cuarto vacío. Sobre la cama había una nota escrita a mano. Si quieren volver a ver a la niña, vengan al deck superior a medianoche, solos. Y Valentina, trae los documentos de identidad de Lucía. Vamos a hacer un pequeño viaje familiar. Valentina se desplomó en la cama, con la nota temblando en sus manos. Se la llevó. Ese monstruo se llevó a mi hija. No, dijo Isabela con una determinación férrea. Vamos a recuperarla y vamos a terminar esto de una vez por todas. Las horas hasta medianoche se sintieron como siglos. Valentina caminaba de un lado a otro en el camarote de Magdalena como animal enjaulado, mientras Isabela hacía llamadas discretas en su teléfono satelital y la veterana empleada revisaba obsesivamente las fotografías y evidencias que habían recopilado. ¿Pudiste contactar con el capitán?, preguntó Valentina por quinta vez. Sí, pero está en una cena oficial con autoridades portuarias. No puedo interrumpirlo sin levantar sospechas, respondió Isabela. Además, no sabemos si Octavio tiene contactos dentro de la tripulación. Entonces tenemos que llamar a la policía, a la guardia costera, a alguien. Estamos en aguas internacionales. Mija, dijo Magdalena con pesar, las reglas son diferentes aquí, y ese cabrón lo sabe. A las 11:30, las tres mujeres se dirigieron al deck superior. El viento había arreciado y las nubes cubrían la luna, sumiendo el barco en una oscuridad que parecía presagiar tragedia. La cubierta estaba desierta. Todos los pasajeros estaban en sus camarotes o en los salones interiores. Recuerden el plan, murmuró Isabela mientras se acercaban al punto de encuentro. Yo lo distraigo. Magdalena graba todo con su teléfono desde las sombras y Valentina rescata a Lucía. ¿Y si no funciona?, preguntó Valentina con voz temblorosa. Va a funcionar. Tiene que funcionar. Al llegar al área designada, una zona de cubierta cerca de los botes salvavidas, encontraron a Octavio esperándolas. Estaba recargado contra la barandilla con una elegancia casual que resultaba obscena dada la situación. A sus pies, sentada en una silla de cubierta con las manos atadas, estaba Lucía. «Mija», gritó Valentina, corriendo hacia su hija. «Detente ahí». La voz de Octavio resonó como un látigo. Un paso más, y la niña va al agua. Valentina se detuvo en seco. Viendo por primera vez a su hija como rehén, Lucía tenía los ojos rojos de haber llorado, pero su barbilla estaba levantada en un gesto de desafío que había heredado de su madre. «Suéltala, Octavio. Ella no tiene nada que ver con esto. Por el contrario,
Mi querida exesposa. Tiene todo que ver. Es mi hija también. Se acercó a Lucía y le acarició la cabeza con una ternura falsa que hizo que Valentina sintiera náuseas. ¿Verdad que sí, princesa? Ya le conté a Lucía quién soy realmente. Debiste ver su cara cuando le expliqué que su mami le había estado mintiendo todos estos años. Yo no le mentí. Creí que estabas muerto. Detalles técnicos. Octavio se encogió de hombros. El punto es que ahora Lucía sabe la verdad. Y hemos estado teniendo una conversación muy interesante sobre su futuro. Lucía habló por primera vez, con una voz que temblaba pero mantenía la dignidad. Mami, él dice que puede darme todo lo que siempre quisiste para mí. Educación en Europa, viajes, una vida sin preocupaciones económicas. Lucía, mi amor. Pero también me contó cómo consiguió todo ese dinero. Continuó la adolescente, mirando a Octavio con una mezcla de horror y desprecio. Me contó que mató gente, que robó identidades, que planea matar a más gente. La sonrisa de Octavio se torció. Los niños son tan dramáticos, ¿verdad? Hice lo que tuve que hacer para sobrevivir, para prosperar. Mataste gente inocente, gritó Lucía. Y ahora quieres matar a mi mami y a la señora Isabela. Quiero proteger a mi familia, que ahora incluye a ti. Isabela se adelantó un paso. Octavio, déjala ir. Yo soy tu verdadero problema. Soy quien tiene los recursos para exponerte. Ah, mi querida Isabela. Octavio sonrió. Siempre tan noble, tan dispuesta a sacrificarte. Es una lástima que tengas que morir. Realmente disfruté nuestro tiempo juntos. ¿Por qué?, preguntó Isabela. ¿Por qué hacer todo esto? ¿No tienes suficiente dinero ya? ¿Suficiente poder? Nunca es suficiente cuando lo has perdido todo una vez. La voz de Octavio se volvió áspera. Cuando eres pobre, cuando eres nadie, cuando tu propia esposa te mira con lástima, porque no puedes darle la vida que se merece. Eso no es verdad, gritó Valentina. Yo te amaba tal como eras. Mentira, rugió él. Vi cómo mirabas a otros hombres. Hombres con dinero, con éxito. Vi la decepción en tus ojos cada vez que llegaba a casa sin haber conseguido trabajo. Estás loco. Nunca me importó el dinero. ¿No? Entonces, ¿por qué siempre te quejabas de que no podíamos comprar una casa? ¿Por qué llorabas cuando no podía pagarte un vestido nuevo? Valentina se dio cuenta, con horror, de que Octavio había malinterpretado completamente cada momento de vulnerabilidad que ella había mostrado durante su matrimonio. Había tomado sus miedos naturales de madre primeriza y los había convertido en una narrativa de rechazo y ambición. Esa no era la razón, Octavio. Estaba asustada, sí, pero porque acababa de tener un bebé, porque quería asegurarme de que Lucía tuviera un futuro. Exactamente, un futuro que yo no podía darle, pero Maximiliano Vega sí puede. Octavio sacó un cuchillo de su chaqueta, la hoja brillando bajo las luces de cubierta. Así que aquí están las opciones, Valentina. Tú vas a tener un accidente muy lamentable. Te vas a caer por la borda en estas aguas tan peligrosas. Isabela también, por supuesto. Y Lucía se va a venir conmigo. Vamos a ser la familia perfecta que siempre debimos ser. Prefiero estar muerta que ir contigo, gritó Lucía, luchando contra las cuerdas que la ataban. La cara de Octavio se endureció. Eso se puede arreglar, niña desagradecida. Levantó el cuchillo hacia Lucía, y en ese momento Valentina supo que no tenía opción. Se lanzó hacia adelante gritando como una fiera protegiendo a su cría. No toques a mi hija. El impacto la llevó tanto a ella como a Octavio contra la barandilla. El cuchillo voló por los aires, cayendo con un repiqueteo metálico sobre la cubierta. Mientras luchaban, Isabela corrió hacia Lucía para desatarla. «Magdalena, ahora», gritó Isabela. Desde las sombras, Magdalena emergió no solo con su teléfono grabando, sino acompañada por el capitán del barco y 2 oficiales de seguridad. «Señor Vega», gritó el capitán. «Deténgase inmediatamente, Octavio». Al ver que estaba rodeado, hizo algo desesperado. Agarró a Valentina por el cuello y la arrastró hacia la barandilla. «Un paso más y ella muere». «Papá, suéltala», gritó Lucía, ya libre de las cuerdas. Por primera vez desde que había aparecido, Octavio pareció vacilar al escuchar que Lucía lo llamaba «Papá, tú puedes venir conmigo, princesa. Podemos empezar de nuevo, los dos solos». «No»,
dijo Lucía con una firmeza que sorprendió a todos. No eres mi papá. Mi papá era el hombre que mamá amaba, el hombre bueno que murió hace 13 años. Tú eres solo un monstruo que usa su cara. Las palabras de Lucía impactaron a Octavio como balas. Su agarre en Valentina se aflojó por un momento, y ella aprovechó para codearlo en el estómago. «Capitán», gritó. Él confesó. Magdalena lo tiene todo grabado. Mató al verdadero Maximiliano Vega, Octavio. Dándose cuenta de que todo estaba perdido, hizo un último movimiento desesperado. Intentó saltar por encima de la barandilla para escapar al mar, pero su pie resbaló en la cubierta mojada por la espuma. El sonido de su cuerpo golpeando el agua fue apenas audible por encima del rugido de las olas. «Hombre al agua», gritó el capitán, corriendo hacia la barandilla. Valentina se asomó y vio a Octavio luchando contra las olas oscuras. Por un momento, sus ojos se encontraron, incluso después de todo lo que había hecho, de todo el dolor que había causado. Ella extendió la mano. «Agárrate. Podemos salvarte». Pero Octavio la miró con una mezcla de odio y desespero, y después simplemente se dejó hundir. Las olas se lo tragaron como si nunca hubiera existido. Valentina se desplomó en la cubierta, sollozando, mientras Lucía corría hacia ella. «Mami, mami, ¿estás bien?» «Estoy bien, mi amor. Estamos bien». Se abrazaron en la cubierta del barco mientras a su alrededor reinaba el caos controlado del rescate. Los oficiales lanzaron salvavidas y encendieron reflectores, pero el mar Caribe había reclamado a Octavio Salazar para siempre. Isabela se acercó a ellas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Se acabó», susurró. «Finalmente se acabó». Lucía levantó la vista hacia su madre. «Mami, ¿por qué trataste de salvarlo? Después de todo lo que nos hizo». Valentina acarició el cabello de su hija. «Porque a pesar de todo, mi amor, una vez lo amé. Y porque aunque ya no era el hombre del que me enamoré, seguía siendo tu padre biológico». «No», dijo Lucía con sabiduría más allá de sus años. «Mi padre murió hace 13 años, tal como siempre me dijiste. Ese hombre era solo un extraño que robó su cara». 6 meses después, el sonido de las campanas de la Catedral de Guadalajara se mezclaba con el murmullo matutino de la ciudad mientras Valentina y Lucía caminaban por las calles empedradas del centro histórico. Era un sábado de marzo, y el aire primaveral llevaba el aroma de las flores del mercado San Juan de Dios y el café recién tostado de las pequeñas cafeterías que habían comenzado a frecuentar. «Mami, ¿estás segura de que quieres ir hoy?», preguntó Lucía, notando la expresión pensativa de su madre. «Podemos dejarlo para otro día». «No, mi amor, hoy es el día perfecto». Llevaban 6 meses viviendo en Guadalajara, en un pequeño pero acogedor departamento que Isabela les había ayudado a conseguir. Después de los eventos en el crucero, las investigaciones internacionales habían revelado la verdadera magnitud del imperio criminal de Octavio, sus empresas fantasma, sus conexiones con el lavado de dinero, sus vínculos con redes de tráfico internacional. Todo había salido a la luz gracias al testimonio de las 3 mujeres y las evidencias que Magdalena había recopilado meticulosamente. Isabela había cumplido su promesa. No solo había asegurado que Valentina y Lucía estuvieran protegidas durante todo el proceso legal, sino que había usado sus recursos para darles un nuevo comienzo. Le había conseguido a Valentina un trabajo en una boutique de diseño exclusivo en el centro de Guadalajara, donde sus habilidades de costurera se habían transformado en un talento para la alta costura mexicana. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra nueva vida?», preguntó Lucía mientras entraban al templo de San Francisco. «¿Qué, mi amor?». «Que por fin podemos dormir tranquilas, sin miedo, sin secretos, sin mentiras». Valentina sonrió. Su hija había mostrado una madurez extraordinaria durante esos meses difíciles. Había regresado a la escuela en Guadalajara con una determinación renovada, y sus calificaciones nunca habían sido mejores. Pero más importante aún, había recuperado esa risa espontánea que Valentina había extrañado tanto durante los años de lucha. El templo estaba lleno de la luz dorada de la mañana, que se filtraba a través de los vitrales coloniales. Era un lugar de paz, muy diferente al mundo de lujo artificial del crucero, donde había comenzado toda esta historia. Se dirigieron hacia el altar lateral donde se encontraba la imagen de la Virgen de los Remedios. Valentina había venido aquí cada sábado durante los últimos 3 meses. Primero para pedir fortaleza, después para agradecer, y finalmente
para encontrar la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. «Mami», susurró Lucía, «¿alguna vez piensas en él?». Era una pregunta que Lucía había evitado hacer durante meses, pero Valentina sabía que algún día llegaría. «A veces», respondió honestamente, «pero no pienso en el hombre que era al final. Pienso en el muchacho del que me enamoré cuando tenía tu edad. Pienso en el padre que podrías haber tenido si él hubiera tomado decisiones diferentes». «¿Crees que realmente me quería?». Valentina consideró la pregunta cuidadosamente. Durante meses había luchado con esta misma interrogante. Creo que en su mente distorsionada sí te quería, pero había confundido el amor con la posesión. Pensaba que podía amarte obligándote a estar con él, mintiendo sobre quién era realmente. Pero el amor verdadero no funciona así, ¿verdad? No, mi amor. El amor verdadero es lo que hemos tenido nosotras todos estos años. Es sacrificarse por la otra persona. Es estar ahí en los momentos difíciles. Es decir, la verdad aunque duela. Encendieron 2 velas pequeñas frente a la imagen. Una por el hombre que Octavio había sido antes de perderse en la ambición y la violencia. Y otra por su propia libertad. Por el futuro que ahora se extendía frente a ellas, sin las sombras del pasado. Después de sus oraciones, salieron del templo y caminaron hacia el mercado San Juan de Dios. Era el ritual de los sábados que habían desarrollado. Misa, desayuno en el mercado, y después compras para la semana. «Señora Valentina», la saludó doña Rosa, la vendedora de flores que ya las conocía. «¿Cómo están mis niñas favoritas?». «Muy bien, doña Rosa. ¿Cómo está su familia?». «Echando ganas, como siempre». «Oiga, ¿ya oyó la noticia?». «¿Cuál noticia?». «Van a abrir una escuela de diseño aquí en el centro. Dicen que van a dar clases de costura, de diseño de modas, de todas esas cosas elegantes que usted sabe hacer». Valentina sintió una punzada de interés. Durante las últimas semanas había estado considerando la posibilidad de enseñar, de compartir las habilidades que había desarrollado durante años de necesidad y que ahora había refinado trabajando en la boutique. «¿Sabe dónde van a estar las oficinas?». «Ahí por la plaza de armas. Dicen que están buscando maestras con experiencia». Esa tarde, mientras Lucía hacía tarea en su cuarto, Valentina recibió una llamada de Isabela. Habían mantenido contacto regular durante estos meses, desarrollando una amistad genuina que había nacido de circunstancias terribles, pero se había fortalecido con respeto mutuo. «¿Cómo están mis chicas favoritas?», preguntó Isabela con el tono cálido que había reemplazado a la formalidad de sus primeras conversaciones. «Bien, Lucía está estudiando para un examen de matemáticas, y yo estoy aquí pensando en ti. ¿Cómo van las cosas por España?». Isabela había regresado a Madrid después de que terminaron los procedimientos legales, pero había estado usando su experiencia para ayudar a otras víctimas de fraude empresarial. «Ocupada pero feliz, ¿sabes? Nunca pensé que algo tan horrible podría llevarme a encontrar mi verdadero propósito en la vida». «¿Y cuál es tu propósito?». «Ayudar a mujeres como nosotras, mujeres que han sido engañadas, manipuladas, que necesitan una segunda oportunidad». Valentina sonrió. «Suenas como alguien que ha encontrado la paz». «La he encontrado. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes realmente, sin mentiras piadosas?». Era una pregunta que solo Isabela podía hacer, porque había estado ahí durante los momentos más oscuros. «Me siento libre», respondió Valentina después de pensarlo. «Por primera vez en 13 años, no estoy cargando el dolor de una pérdida que nunca fue real. No estoy luchando sola contra el mundo. Tengo esperanza». «Me alegra mucho escuchar eso. Isabela, hay algo que quiero preguntarte. ¿Alguna vez te arrepientes de haber confiado en mí esa noche en el barco?». «Nunca». «¿Sabes por qué? Porque tú me enseñaste que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir una mentira. Y me enseñaste que las mujeres podemos ser increíblemente fuertes cuando nos apoyamos unas a otras». Esa noche, durante la cena, Lucía le contó a su madre sobre el proyecto de ciencias sociales que estaba haciendo sobre familias no tradicionales. «Le estoy escribiendo sobre nosotras», dijo con una sonrisa. «Sobre cómo las familias no siempre son un papá, una mamá y 2 hijos. A veces son una madre soltera y su hija que se apoyan mutuamente. A veces incluyen a amigos que se vuelven familia, como Magdalena e Isabela. ¿Y qué más vas a escribir? Que las familias se construyen con amor y confianza, no solo con sangre».
y que a veces las personas más importantes en tu vida son las que eligen quedarse contigo, no las que están obligadas por genética. Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de orgullo. Su hija había aprendido las lecciones más importantes de la vida sin perder su inocencia ni su capacidad de amar. «Mi amor, ¿eres feliz aquí en Guadalajara?» «Sí, mami. ¿Sabes por qué? Dime. Porque por primera vez tengo una mamá que no está siempre preocupada, siempre cansada, siempre cargando el mundo sobre sus hombros. Tengo una mamá que sonríe de verdad». Al día siguiente, domingo, Valentina decidió caminar hasta la Plaza de Armas para investigar sobre la escuela de diseño que había mencionado doña Rosa. El centro histórico de Guadalajara estaba lleno de vida, familias paseando, artistas callejeros, vendedores de helados, parejas jóvenes tomándose fotografías frente a la catedral. Encontró las oficinas de la nueva escuela en un edificio colonial restaurado. Había un letrero pequeño que decía: Instituto de Artes y Oficios de Guadalajara, próxima apertura. A través de las ventanas pudo ver a varias personas trabajando adentro, instalando equipo, organizando salones. Una mujer mayor, elegantemente vestida, salió a la calle y notó su interés. ¿Le interesa la escuela, señora? Sí, escuché que van a dar clases de costura y diseño. Efectivamente, soy la directora, María Elena Castillo. ¿Tiene experiencia en esas áreas? Algo de experiencia. Sí. Durante la siguiente hora, Valentina se encontró contándole a la directora sobre su vida, sus años cosiendo para sobrevivir, su trabajo actual en la boutique, su sueño de tal vez enseñar algún día. «Señora Herrera», le dijo finalmente la directora, «creo que usted sería perfecta para nuestro programa. No solo tiene las habilidades técnicas, sino que tiene algo más valioso, la experiencia de vida que solo se gana superando adversidades. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de cambiar vidas, de enseñarles a otras mujeres que las habilidades que desarrollaron por necesidad pueden convertirse en una profesión, en una forma de independencia económica». Esa tarde, cuando Valentina llegó a casa, encontró a Lucía en la cocina preparando quesadillas. «¿Qué tal tu paseo, mami? Creo que tal vez voy a empezar una nueva aventura». Le contó sobre la escuela, sobre la oportunidad de enseñar, sobre la posibilidad de ayudar a otras mujeres como ella. «Mami, eso es increíble», gritó Lucía, abrazándola. «Vas a ser la mejor maestra del mundo». Esa noche, antes de dormir, Valentina se paró en la ventana de su cuarto mirando las luces de Guadalajara. En la distancia podía ver las torres de la catedral, iluminadas contra el cielo nocturno. Pensó en el camino que las había traído hasta aquí, los años de pobreza y lucha, el trabajo en el crucero, el encuentro con el fantasma de su pasado, la alianza con Isabela, la pérdida final de Octavio, y ahora esta nueva vida llena de posibilidades. La esperanza, se dio cuenta, no era solo algo que una esperaba. La esperanza era algo que se construía, día a día, decisión por decisión, acto de coraje por acto de coraje. Al día siguiente comenzaría una nueva etapa de su vida, y por primera vez en 13 años, Valentina Herrera estaba emocionada por el futuro. La esperanza había renacido, no de las cenizas del pasado, sino del amor incondicional de una madre y una hija que habían aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la paz que viene de vivir con integridad. El mar había reclamado a Octavio Salazar y sus mentiras, pero Valentina y Lucía Herrera habían reclamado algo más valioso: sus vidas, su libertad y su futuro.